Hola a todos, soy el doctor Bejarano, médico residente del Hospital San Juan de Dios y bueno, lo que hoy voy a empezar a hacer una serie de videos de lo que es el diagnóstico por imagenología en las enfermedades neurológicas y neuroquirúrgicas. Entonces es muy importante hacer énfasis de que muy aparte de la tomografía de cráneo, que es muy conocida para hacer un diagnóstico topográfico en los pacientes, tenemos diversos estudios, como son las resonancias, las radiografías, tenemos las angiotomografías, las arteriografías y otros estudios especiales como son las tractografías, las espectroscopías y otras. ¿Por qué es importante para nosotros las imágenes? Porque nosotros hacemos un diagnóstico sindrómico, siempre hacemos un diagnóstico sindrómico. Hacemos al mismo tiempo, cuando viene un paciente, un diagnóstico topográfico. Y hacemos un diagnóstico etiológico. Pongámonos en el caso de un paciente que viene por un traumatismo craneoencefálico grave y este paciente presenta un hematoma subdural agudo que está haciendo hipertensión endocraniana. Este paciente que ingresa tiene un diagnóstico sindrómico. La clínica, los signos y los síntomas que presenta el diagnóstico sindrómico sería un síndrome de hipertensión endocraniana. El diagnóstico topográfico es lo que nosotros vemos en la imagen. En este caso, en la imagen estamos viendo una imagen hiperdensa en región frontotemporoparital del lado izquierdo que corresponde a un hematoma subdural agudo. Entonces ponemos diagnóstico topográfico, hematoma subdural agudo. Y el diagnóstico etiológico es la causa de todas las patologías. En este caso, la causa en este paciente fue un traumatismo craneoencefálico, en este caso grave. En todas nuestras historias clínicas, en los servicios de neurología y neurocirugía, a la parte final de toda la historia clínica tenemos una parte que dice diagnóstico sindrómico, que es el síndrome con el que viene el paciente, puede ser síndrome meningio, síndrome de hipertensión endocraniana, síndrome de primera motoneurona, de segunda. Un diagnóstico topográfico, que es lo que estamos viendo en la imagen, hematoma subdural, un LOE, una hernia de disco, un canal lumbar estrecho y la causa. Puede ser un traumatismo craneoencefálico grave, puede ser, no sé, una crisis hipertensiva. Entonces, los estudios de neuroimagen nos sirven para hacer un buen diagnóstico topográfico y de acuerdo a esto se hacen diversos tipos de tratamiento. Ahora, los estudios que usamos en neuroimagen son primeramente las tomografías, que son las más usadas, y secundariamente tenemos las resonancias magnéticas nucleares, que como ven en la proyección que les estoy pasando, es un estudio muy bueno para ver todo lo que es el parénquima cerebral y en columna para ver lo que son las partes blandas. También se usan, aunque con muy poca frecuencia, en cabeza las radiografías de cráneo anteroposteriores y laterales. Son poco usadas, a no ser de que estemos sospechando de ciertas patologías como son los mielomas múltiples, donde vemos imágenes en sacabocado o imágenes en salipimiento, como se ve. También se usa para hacer diagnóstico de columna, radiografía cervical, dorsales y lumbares. Esas radiografías aún se siguen usando y también usamos lo que son las angiotomografías. Angiotomografías es como una tomografía de cráneo en la cual le inyectan un contraste al paciente, que es un contraste yodado, y con diversos software hacen diversas reconstrucciones para poder ver las arterias. Las angiotomografías pueden ser angiotomografías simples, angiotomografías con reconstrucciones en 3D. También no olvidemos que hay estudios más especializados para ver las arterias, como son las arteriografías cerebrales. Más adelante vamos a ver la diferencia entre arteriografía y angiotomografía. Y por último tenemos las angioresonancias. Este es un pantallazo, entonces empecemos con la clase del día de hoy. Vamos a empezar hablando sobre las tomografías de cráneo. Las tomografías de cráneo lo que miden son las densidades de las diversas estructuras del cuerpo que se están estudiando y puede dar diversas tonalidades de colores entre lo que es el blanco y el color oscuro. De tal modo que todo lo que veamos de color blanco decimos de que es una imagen hiperdensa. Lo que vemos que sea de color oscuro es una imagen hipodensa y lo que vemos de color gris sería
isodenso. Para medir la atenuación de los rayos X, que es lo que es la tomografía, se lo mide en unidades, y estas unidades son las unidades Hochschild. Unidades Hochschild. De tal modo que el punto de corte a este nivel es 0. 0. ¿Cuál es el elemento que tiene 0 unidades Hochschild? Es el agua. Lo que significa de que el agua en la tomografía se va a ver de color isodensa, o sea, un color gris clarito. De aquí para atrás tenemos dos elementos que es importante. Uno es la grasa. La grasa tiene un color oscuro en la tomografía y se ve, bueno, y tiene más o menos 100 unidades Hochschild. 100 unidades Hochschild. Como está hacia atrás, menos 100 unidades Hochschild. Esto es la grasa. Por ejemplo, la grasa del tejido celular subcutáneo y las grasas de la periórbita. Otro elemento que tiene una imagen hipodensa, o sea, oscura, es el aire. El aire que tiene menos 1000 unidades Hochschild. Aire. ¿Qué significa? Tenemos aire nosotros en los senos frontales, las celdillas etmoidales, el seno esfenoidal, los senos maxilares y en las celdillas mastoideas. Este aire, si nos vamos a medir las densidades de la tomografía y vemos estas zonas, nos va a marcar un valor menos 1000, porque lo que está ocupando es aire, mientras que la grasa es menos 100. Ambos son de color oscuro, pero tienen distintas densidades. Luego tenemos las imágenes hiperdensas. Decimos que la imagen más hiperdensa que hay en la tomografía es el hueso compacto. Entonces el hueso compacto tiene más 1000 unidades Hochschild. Este es el hueso. 1000 unidades Hochschild. De 0 a 1000 hay diversas tonalidades que tienen que saber. 1. El líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo tiene de 5 a 10 unidades Hochschild. LCR. En el parénquima cerebral podemos ver lo que hay una corteza que corresponde a la sustancia gris y una sustancia blanca que corresponde a la sustancia subcortical. La corteza del cerebro o sustancia gris, si lo vemos histológicamente, nos damos cuenta de que se encuentra ocupado de neuronas, y estas neuronas pueden ser triangulares si su función va a ser motora, o pueden ser neuronas sensitivas y tener la forma redondita. De todos modos, todas las neuronas se encuentran en la sustancia gris del cerebro, y la sustancia gris que se encuentra en la periferia y en los núcleos del cerebro tienen su propia densidad. La sustancia blanca es lo que está por debajo de la sustancia gris. Y la sustancia blanca no es nada más que los axones de las neuronas que nacían en la sustancia gris. La sustancia blanca y la sustancia gris del cerebro tienen sus densidades. De tal modo que decimos que la sustancia blanca del cerebro tiene una densidad de 20 a 30 unidades Hochschild. Esta es la sustancia blanca. La sustancia gris, que está por fuera de la sustancia blanca y también se encuentra en los ganglios desde la base, tiene una densidad de 35 a 40 unidades Hochschild. Sustancia gris. Otra imagen hiperdensa que hay en la tomografía es la extravasación de sangre. La extravasación de sangre aguda en la tomografía se ve de un color hiperdenso, o sea, de color blanco. Esta sangre tiene un valor de 70 a 80 unidades Hochschild. Esto es la sangre, pero sangre aguda. Como es una extravasación sanguínea, si nosotros sacamos ese coágulo de sangre
y lo estudiamos y lo mandamos a un laboratorio, nos damos cuenta de que el hematocrito de este hematoma, de ese coágulo de sangre, va a rondar dentro del 80%. Cuando este hematocrito de la sangre aguda baje a 26% de hematocrito, ya no es hiperdenso, sino pasa a ser isodenso con el parénquima cerebral. Recapitulando, decimos que las unidades Hounsfield son las unidades de medidas de la atenuación de los rayos X en la parte del cuerpo que se está estudiando. En este caso nos interesa cerebro, ¿no? La tomografía de cráneo. De tal modo que decimos que el agua en la tomografía se va a ver, va a tener un valor de 0. Todo lo que es oscuro hacia atrás va a ser hipodenso, o sea, de color oscuro. Lo que es hipodenso es menos 100 unidades la grasa, menos 1000 el aire. Y de aquí para adelante, lo que es de color blanco hiperdenso, tenemos lo más hiperdenso que hay, lo más blanco que hay, es el hueso compacto que tiene 1000 unidades Hounsfield. Luego tenemos la sangre aguda, la extravasación sanguínea aguda, hematoma epidural, hematoma subdural, hematoma parenquimatoso, que estos tienen un valor de 70 a 80 unidades Hounsfield. Luego, si tomamos una muestra de esta sangre coagulada y lo mandamos al laboratorio, nos damos cuenta de que tienen un hematocrito de 80%. Y conforme pasan los días, este coágulo de sangre se cronifica y va perdiendo el hematocrito. Y cuando el hematocrito en ese coágulo de sangre baja a 26, ya no es hiperdenso, pasa a ser isodenso, o sea, con un valor de más o menos de 0 a 10. Luego, la sustancia gris del cerebro tiene un valor de 35 a 40 unidades Hounsfield. La sustancia blanca tiene un valor de 20 a 30 unidades Hounsfield. Y el líquido cefalorraquídeo tiene un valor de 5 a 10 unidades Hounsfield. En grosso modo, decimos que mientras más juntas, pegadas están las moléculas, más hiperdenso será en la tomografía. Mientras que estas moléculas se encuentran más separadas, se verá más oscura en la tomografía, como es el hueso compacto, duro, sólido, y el aire que es, que prácticamente no hay moléculas y tiene un valor de, tiene moléculas pero no perceptibles, tiene un valor de menos 1000 unidades Hounsfield. ¿De qué nos sirve saber todo esto? Nos sirve saber en el ámbito de que si en algún momento nosotros dudamos, por ejemplo, podemos pensar de que el paciente tiene un enfisema subcutáneo, debajo del cuero cabelludo porque vemos un color oscuro, y el color oscuro tiene el mismo color que el aire. Entonces ahí nos vamos a las densidades. Si tiene una densidad de menos 100 o rondando entre 90 y 110, es grasa. Y si tiene un valor de menos 1000, es aire. Sirve para eso. Si tenemos duda sobre si es coágulo sanguíneo o si es un órgano calcificado, nos vamos a las unidades. Si es calcificado, tendrá un valor de 100 o mejor dicho, de 1000 o quizás un poquito menos, 800. Pero si es coágulo de sangre, tendrá un valor entre 70 y 80 unidades Hounsfield. Hay que saber que los órganos, por ejemplo, la glándula pineal, los plexos coroideos, que están cursando fase de calcificación, generalmente estos, como no están 100% calcificados, pero están cursando o se están convirtiendo calcificados, tienen un valor de 300 unidades Hounsfield. Por ejemplo, la glándula pineal, que se ve hiperdensa en la tomografía, pero no es sangre, son gránulos calcificados, tiene un valor de 300 unidades Hounsfield. Lo que les acabo de explicar es respecto a la tomografía de cráneo. Cuando hacemos tomografía de columna vertebral, igual tienen sus densidades. Cuando observamos en la tomografía de columna vertebral el hueso, como es hueso, va a tener una densidad de 1000 unidades Hounsfield. Este es hueso. El saco tecal, o sea, el estuche de dura madre que está cubriendo la médula espinal y contiene dentro líquido cefalorraquídeo, o sea, nada más que el espacio cerebroespinal donde circula el líquido cefalorraquídeo, aquí el valor es de 20 a 30 unidades Hounsfield. Esto es el saco tecal. O sea, no es nada más que el líquido cefalorraquídeo que se veía en la tomografía de cráneo, pero esta vez el líquido cefalorraquídeo en la tomografía de columna.
Y por último, el material intervertebral, o sea, todo lo que es el disco intervertebral, tiene un valor de 55 a 70 unidades. Esto es el material discal, el disco intervertebral. Tanto las tomografías de cráneo y de columna vertebral pueden venir en cortes axiales, en cortes coronales o en cortes sagitales. Los cortes sagitales es como si cortáramos al paciente a la mitad, mientras que los cortes coronales son como si lo viéramos al paciente de frente. Es importante, y otros son los cortes axiales. En los cortes axiales tienen que tener en cuenta que lo estamos mirando al paciente por debajo. O sea que si vemos, por ejemplo, un hematoma epidural que en la tomografía se ve en el lado derecho, significa de que es un hematoma epidural lado izquierdo. Por algo estoy diciendo, de que estamos viendo al paciente por debajo. Entonces siempre lo que es derecho es izquierdo y lo que es izquierdo es lado derecho. Si queremos hacer mediciones en la tomografía de cráneo, la mayoría de las tomografías vienen con líneas métricas, ¿no? Pero algunas veces no vienen. Entonces hay que saber que el diámetro del ecuador del globo ocular mide 25 milímetros. Entonces, de acuerdo a esto, hacemos las mediciones de las diversas estructuras que queramos medir. Por ejemplo, si queremos saber el largo de un hematoma subdural, por ejemplo, y no tenemos las líneas métricas, medimos lo que es el globo ocular y saber que este globo ocular mide 25 milímetros. Y ya de acuerdo a eso le vamos haciendo las mediciones en la tomografía. Ya viendo todo lo que es lo básico de la tomografía, los conceptos básicos, nos vamos a ir a la siguiente parte.